Bienvenidos, Dios te bendiga en este nuevo día donde disponemos para escuchar y aprender la palabra de Dios. Cuanto más le conocemos, descubrimos una vida diferente, una vida guiada y ayudada por el Padre Celestial. En estas últimas clases y hoy continuamos, estamos aprendiendo quién es Dios específicamente. Y hoy vamos a ver más atributos que Dios es y que Él quiere que nosotros aprendamos e imitemos como hijos de Dios. Así como un niño imita a su padre, como nuestros hijos nos imitan a nosotros, como nosotros imitamos a los adultos con los que hemos aprendido a vivir o con los que hemos convivido. De esa misma manera, los hijos de Dios debemos aprender a caminar, aprender a andar y aprender a ser como nuestro Padre Celestial es. Vamos a orar en primer lugar para entregar esta clase y este aprendizaje al Señor también. Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por este momento que disponemos. Y en este momento nuestro corazón también te entregamos y quita toda distracción que impida el entendimiento de tu palabra, Padre Santo, y ayúdanos a ser sensibles a tu voz. ¿Qué nos querés enseñar? ¿Qué nos querés transmitir en el día de hoy, en este momento, Padre Santo? Ayúdanos que esa semilla sea sembrada en nuestro corazón y dé fruto a su tiempo. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno, eres perdonador, eres amoroso y cada día nos das una nueva oportunidad de aprender a vivir conforme a tu voluntad y tu propósito. Encomendamos este momento en tus manos también y bendice a cada familia, a cada persona que está escuchando este mensaje y que pueda estar dispuesta a recibirlo de tu parte, Padre Santo. Y aquellos que estén pasando por necesidad, en este momento las encomendamos a ti, porque queremos escuchar tu voz y queremos que estemos nosotros dispuestos a oírte a ti. Y por eso toda distracción, incluso nuestras necesidades, las ponemos en tus manos. Ayúdanos, Jesús, a aprender a depender de ti en todas las áreas. Te amamos y a ti damos la gloria por siempre. Amén. Como les decía, vamos a empezar a hablar otros atributos de Dios. Así como un niño aprende de sus padres, vamos a ver ¿qué cualidades tiene Dios que quiere que nosotros imitemos? En primer lugar, vamos a ver que Él es santo. Esta cualidad tan sublime de nuestro Padre Celestial, si bien nosotros hablamos y repetimos que Dios está en nosotros, que Dios está a nuestro lado, que Dios es un Dios personal y que Dios le podemos hablar como a una persona y que Él nos escucha en nuestra simpleza, podemos también entender y aprender en la Biblia que Dios es santo, que a Él también tenemos que honrarlo y hablarle y relacionarnos con un respeto especial. Vamos a leer en la Biblia. Moisés, en el capítulo 15, versículo 11, dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y miren, en Isaías también, que lo describió, dice: vi al Señor sentado en un majestuoso trono, en el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. La palabra hebrea que se traduce como santo significa distinto y separado de los usos ordinarios. Dios es el único Dios divino. Es único con sus características. Es creador de todo y no hay otro como Él. No hay otro que pueda hacer lo que Él hace. Solo Él hace maravillas. Él
es el creador del mundo y Él es el único distinto de todo lo creado. Hay veces que lo ponemos a Dios, o a veces nos ponemos a pensar nosotros por qué Dios hace algo, decide algo, o dónde está Dios, y ponemos a juzgarnos con nuestra mente acerca de Él. Sin embargo, si abrimos nuestra mente y nuestro corazón a entender lo que es Él, nos damos cuenta que Él estuvo desde siempre y va a estar para siempre. Y su santidad es única. Este trono que vio Isaías, a veces intento imaginármelo. Y la verdad que uno por ahí tal vez, a través de las películas, uno con la ciencia ficción y con los efectos, se trata de imitar cosas así sobrenaturales. Sin embargo, todos aquellos que han tenido una experiencia así, dicen lo impactante y caen rendidos ante Él. Ahora más adelante vamos a ver qué fue lo que hizo Isaías frente a este momento de estar en la presencia de Dios, que no pudo quedar firme. Dios es santo y hay una pureza y hay una majestad inigualable en Él. Por eso de Él hablamos con respeto y a Él lo honramos en su majestad. No es un diosito, no es un amuleto, es un Dios santo. Miren lo que hizo Isaías cuando se encontró en la presencia de Dios. Dice, en el capítulo 6, versículo 5, dice, Isaías lo entendió y clamó, ¡ay de mí! Y el Señor tuvo que purificarlo. Dice que entonces uno de los serafines voló hacia mí, dice Isaías, con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Fíjense cómo Dios tuvo que purificar a Isaías para poder estar en su presencia. Por eso necesitamos aprender a honrarlo de esta manera. Y quienes damos testimonios de Él, debemos aprender a vivir en esa misma pureza. Y acá está algo que, por lo que muchos se niegan a acercarse al Señor. Ah, no, allá los santos y acá yo con mi vida. Como si la santidad fuera el no hagas, el no toques, el legalismo. Tampoco es el negarse a los deseos materiales y abstenerse de ellos para tener una purificación interna. Eso no es santidad. Santidad no es sin pecado, todos somos pecadores. ¿Qué es santidad entonces? Santidad es tener tal conocimiento del Señor y estar tan atraídos a Él. Él nos atrae cuando nosotros le conocemos. Somos atraídos por su amor y deseamos ser como Él. Deseamos vivir lo que Él quiere que vivamos. Entonces, cuando nosotros disponemos nuestra vida a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, aprendemos a vivir en santidad. Él es quien nos enseña. Nosotros somos quienes tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz y dispuestos a vivir esta vida. Pero no es ningún sufrimiento, es una bendición. Una definición de santo es el que hace lo que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Dios quiere y porque Él quiere. ¿Qué definición? El pastor también dice una frase que parece un trabalenguas, pero tiene mucho que ver con esto. Que el hombre, la persona, el ser humano, la mujer, empieza a hacer lo que verdaderamente quiere hacer cuando empieza a hacer lo que Dios quiere que haga.
Entonces, a ver si lo escucharon, tal vez lo pueden escribir como un comentario, porque es una frase que es clave en elegir vivir una vida cristiana. El hombre o la mujer comienza a hacer lo que verdaderamente quiere hacer cuando empieza a hacer lo que Dios quiere que haga. Ahí nos damos cuenta cómo nuestra mente es limitada en nuestro concepto de felicidad, en nuestro concepto de bueno de las cosas. Entonces, de repente empezamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y no es un sufrimiento porque nos damos cuenta que en realidad es lo que siempre habíamos buscado hacer y aprender a hacer. Dios quiere que vivamos una vida en santidad porque es lo mejor para nosotros. Es la vida más feliz que podemos alcanzar. Por eso es un lindo desafío. Si nosotros queremos vivir una vida desde el no, desde esto no hagas, esto lo otro, esto tampoco podés hacer, es una vida de sufrimiento. Sin embargo, al conocer a Dios, que es lo que estamos haciendo también en este momento, conocer más de quién es Dios y por qué Dios quiere algo para nosotros, empezamos a vivir una vida feliz y una vida en santidad. Los hijos de Dios tenemos que transmitir este ejemplo de vida santa porque Dios quiere que nosotros seamos luz y sal. En primera de Pedro 1:15, el apóstol dice por qué debemos ser santos. Dice así: sino como aquel que os llamó es santos, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Imitemos al Señor. No podemos llegar a la perfección que Él tiene y no vamos a llegar hasta que estemos en su presencia. Pero sí tenemos que tener la voluntad de cada día santificarnos y cada día permitirle que por medio de su sangre vertida en la cruz del Calvario, Él nos santifique. Que vea en nosotros, no una persona sin pecado porque somos todos pecadores, pero sí arrepentidos, sí limpios por la sangre de Jesús. Él es el único que puede santificar nuestra vida y nosotros en base a eso aprender a vivir conforme a su propósito y a lo que Él quiere que nosotros vivamos. Otra de las cualidades que Dios quiere que imitemos, porque Él es primero, es que es un Dios justo. Dios es justo. Si querés también podés escribir, Dios en primer lugar es santo, por lo cual nosotros tenemos que ser santos. En segundo lugar, Dios es justo. Vamos a leer en Salmos 37, versículos 28 al 33. Dice así, David escribió: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo, pero Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren. ¿Cómo somos todos muchas veces que juzgamos las cosas? Juzgamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué está bien? ¿Quién merece castigo? ¿Quién no? ¿Quién no ha sido valorado por su trabajo? Y queremos hacer justicia muchas veces por nuestros propios medios. Sin embargo, Dios nos dice que Él se encarga. Si nosotros nos mantenemos y aprendemos a ser justos como Él es justo, tendremos una recompensa que viene de su parte. Y Él se encargará de hacer justicia a favor nuestro cuando así lo tenga que hacer. Los hijos de Dios tenemos que aprender a vivir una vida justa
y una vida recta, aprender a hacer lo bueno en todos nuestros caminos, en nuestra vida cotidiana, aún con nuestra familia, que a veces es como un lugar más difícil donde permanecer con bondad, con actitudes bondadosas. Y a la vez evitar el pecado, tratar de evitar cometer errores de los cuales ya hemos aprendido. Eso es lo que Dios quiere. Ahora nos da una herramienta y nos dicen, como en Efesios 4:24, el apóstol Pablo dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Él nos provee las herramientas para poder vivir una vida justa. Renunciar a nuestra vieja manera de vivir, a nuestro viejo hombre, o nuestra carne, nuestro deseo de vivir conforme a nuestra voluntad y aprender a vivir en la voluntad del Señor. ¿Cuántas cosas que pasan en el mundo hoy muchos la evalúan a ver qué está bien, qué está malo, por qué Dios permite esto? Sin embargo, tenemos que entender que el conocimiento de Dios de las cosas es absoluto. Porque Dios estuvo desde siempre y hasta siempre. Y es omnisciente, Él sabe todo. Vieron que muchas veces cuando nosotros tenemos que tal vez ayudar a alguien que esté pasando por una situación problemática, o evaluar una situación a ver si es justa o injusta, o quién tiene la culpa, o esto o el otro, muchas veces cometemos errores. Tal vez nos falta información o no nos enteramos de toda la realidad de la situación y de las cosas. Podemos tranquilamente fallar por falta de conocimiento para evaluar una situación. Sin embargo, Dios sabe todo. Entonces, como Él sabe todo, sus juicios son justos, siempre. Seguramente nosotros desde nuestra visión no veamos lo que Dios ve, pero eso lo podemos aprender. Tenemos que aprender a vivir en esta nueva manera de vivir, con nuevas herramientas que el Señor nos da, y también por medio del Espíritu Santo, a conocer a Dios y cómo Él ve las cosas. Y otra cosa que no debemos hacer es juzgar a otro, sabiendo de que nosotros también cometemos errores. Eso es necio y es condenable en la Biblia. El juzgar sabiendo que nosotros, tal vez en otras áreas, también tenemos nuestros errores. Entonces nadie es demasiado santo para juzgar y menos para condenar a alguna persona. Romanos 2:2 afirma que el juicio de Dios es según verdad. Dios no tiene defecto ninguno y su conocimiento no tiene límites. Por lo tanto, cuando Él juzga, sus juicios son justos. Y como leíamos en Isaías, que en mi fidelidad les recompensaré y haré con ellos un pacto eterno, el Señor cumplirá y terminará de cumplir. En cuanto nos venga a buscar, hoy en día siguen sucediendo cosas que han sido anunciadas en la Biblia y que tienen que pasar y que nos avisan a nosotros. No sabemos el día y la hora que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, pero sí están aconteciendo situaciones que nos advierten que falta poco. Falta poco para que el Señor venga a buscar a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, a quienes hayan aceptado a Jesús como mediador al Padre Celestial. Por eso, que Él nos encuentre fieles, sabiendo que nadie hay demasiado santo ni demasiado justo que no necesite de Jesús cada día para acercarse al Padre Celestial. Que podamos tener una actitud de humildad y decir: yo necesito. Y si veo en el otro un error, poder hablarlo con amor, con paciencia y reconociendo nuestros propios errores también.
Entonces, nos edificamos mutuamente. No hay que juzgar y menos, como decía antes, condenar. Todos pueden cambiar si se acercan al poder restaurador de vida que es Jesucristo, la sangre de Jesús. Él es quien nos hace nuevas personas. Cambios totales puede haber en nosotros. Por eso no es difícil llegar a una vida santa ni a una vida justa. Simplemente es una decisión de querer vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Eso es, simplemente. Miren, con respecto a lo que estamos hablando, lo que dice Romanos, sigamos leyendo, recién leímos el capítulo 2, versículo 2, y ahora leemos el versículo 3 que dice: ¿y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando el otro comete un error, nosotros no somos quien para juzgarlo. Si nosotros juzgamos, vamos a ser condenados. Si el otro actúa mal y es advertido, puede cambiar. Y si quiere permanecer en su actitud, Dios pagará a él conforme a lo que él haga y me pagará a mí conforme a lo que yo haga. Por eso yo debo ocuparme, en primer lugar, de ser agradable a Dios con lo que yo haga. Y nunca que Dios nos libre de correr el peligro de creernos más espirituales que los demás y juzgarlos. Juzgar a los demás cuando nosotros somos culpables de otros pecados es un acto de injusticia. Por eso es muy importante que comprendamos la justicia desde el corazón de Dios, desde lo que Dios ve de las personas. El Señor ve al ser humano con posibilidad de redención por medio de Jesucristo. Entonces, quien se arrepienta puede cambiar. Y de esa manera predicamos y somos luz, hablando de que hay posibilidad de una vida nueva por medio de Jesús. Y leemos en el mismo capítulo un versículo más que dice, en el versículo 11 dice: porque no hay acepciones de personas para con Dios. Y eso también tiene que ver con un acto de justicia de Dios. Para Él todos somos iguales. Vos, yo y todos, todo el mundo. Todas las personas tenemos la misma posibilidad de acercarnos a Él de la misma manera. Y Él nos acepta a cada uno. Por eso, tratemos de tratar a los demás y de tener relaciones como Dios quiere que las tengamos, justas. Tratemos a quienes nos rodean justamente. Miremos a todos con los mismos ojos. Que no sea un obstáculo de mantener una vida pura, la mirada diferente en base a relaciones sociales, a nivel socioeconómico, al lugar de donde vive, al país, a la nacionalidad, a la familia. Que Dios quite de nosotros todo prejuicio y nos ayude a ver a todos con los mismos ojos. Aún a los niños son tan valiosos como un adulto o un anciano. No importa qué edad tenés, no importa si sos mayor o estás en tus últimos años de vida. Para el Señor es tan valioso que hoy tomes una decisión de vivir una vida justa, una vida conforme a su voluntad y su propósito, que como otros que lo hemos aceptado antes. No hay acepción de personas, no importa lo malo que hayas hecho o cuántos años hayas vivido alejado de Dios.
E incluso si habías aceptado al Señor y le negaste, es tiempo de volver. El Señor aún te está dando una oportunidad. Dios ama a todos por igual. Que Satanás no meta esos pensamientos de que ya no hay oportunidad para vos. Que en el nombre de Jesús quite todo eso, ese pensamiento y ese sentimiento que no proviene de parte de Dios. Dios te ama como sos y quiere darte una oportunidad de vivir en su voluntad y en su propósito. Y que nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial, la iglesia de Jesús, seamos transmisores de esta vida justa y de esta visión justa con relación a la vida. La verdad que viviendo en este mundo a veces vemos tanta injusticia que hay muchos que se resignan y hasta se enojan por tanta injusticia. Si el Señor se hubiera enojado, no estaríamos hoy acá ni hablando de esto. El Señor les dio todo al primer hombre, a la primera mujer. El Señor les dio todo. Sin embargo, decidieron traicionarlo. O sea, a querer lo único que no tenían, a lo que les había pedido que no lo hagan. Él no les puso, no cercó el árbol con rejas como para que no pudieran entrar. Estaba ahí, simplemente les pidió que no lo hicieran. Sin embargo, en la necedad, el hombre y la mujer fueron. Y así es el hombre, así somos los seres humanos. Pero Dios nos ayuda a vivir una vida justa. El hombre por su pecado tendría que haber pagado la muerte. Y hoy por eso no estaríamos acá, porque estaremos todos condenados a morir. Pero Dios en su misericordia, que es un regalo inmerecido, nos perdonó. Y en ese perdón, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, nosotros tenemos redención y reconciliación con el Padre. Por eso vivamos sabiendo de que nosotros somos perdonados en primer lugar y transmitamos esa posibilidad de redención a quien no la tiene. Que seamos ese tipo de luz en este mundo de oscuridad. Como vimos hasta ahora, la primera cualidad es que Dios es santo. En segundo lugar, vimos que Dios es justo. Y ahora vamos a agregar que Dios es veraz. Dios es verdadero. En primer lugar, porque como lo vimos recientemente, no hay otro Dios verdadero sino el Señor, creador del universo, el Padre Celestial. Él es el único Dios verdadero, diferente a toda la creación. Y en segundo lugar, podemos afirmar que siempre será veraz. En la Biblia lo podemos leer en 1 Samuel 15, 29, dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Jesús y Dios no cambia de parecer. Hebreos 6:18 también dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Confiamos en Dios porque Él es verdadero y todo lo que Él ha transmitido a través de la palabra, de su palabra, de la Biblia, desde el principio hasta el fin, es verdad. Es Dios mismo revelado y confiamos nosotros en todo lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Leyéndola y estudiándola, conocemos a Él y creemos en lo que dice en su palabra. La Biblia afirma que es imposible que Dios mienta. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús
es la verdad. Y Jesús es quien refleja al Padre. Lo podemos leer también en Juan 1:18, dice: a Dios nadie le vio jamás. Al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros conocemos al Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. La vida de Jesús nos enseña la verdad del Padre Celestial y cómo Él cumple. Gracias a su inmenso amor por nosotros hoy tenemos redención. Y lo que vemos que el Señor ha transmitido desde el principio hasta el fin de su palabra, todo es verdad y en esa verdad creemos. Hoy en día hay muchas opciones a creer en cuanto y dioses que aparecen o maneras de creer o enfocar en nuestra fe. Sin embargo, cada vez más nos tenemos que aferrar como hijos de Dios a la continuación de este versículo de Juan 14:6, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino verdadero, Él es la verdad. Por eso nos aferramos a Él y confiamos en su palabra. Y aprendemos a vivir desde acá, desde el hoy, la vida cristiana, la vida de fe, esta vida agradable al Padre Celestial, esta vida feliz. Creemos en una vida acompañados por Dios mismo con nosotros haciendo su voluntad. Y en tercer lugar, con respecto a este tema, podemos ver que Dios es fiel a su palabra, que sus promesas son verdaderas. Todo lo que el Señor dijo que va a suceder, va a suceder. Y si el Señor nos dice en su palabra que Él va a estar con nosotros, así va a ser. Que el Señor nos va a sostener, nos va a fortalecer, así va a ocurrir. Cuando Abraham vivió sus pruebas de fe, pero aún la más difícil, él tuvo que decidir entre confiar en lo que su mente le decía, entre lo que su mente podía concebir y la veracidad de Dios, lo que Dios le estaba diciendo. Y él decidió creerle a Dios en base a lo que él ya había experimentado en su relación con el Padre Celestial. Abraham había experimentado que Dios había sido fiel con él y cumplía las promesas que le hacía. El Señor le dijo que iba a tener un hijo en su vejez y lo tuvo. Y así con diferentes situaciones Abraham había experimentado. Y por eso le volvió a creer al Señor. A nosotros también nos pasa que en muchas situaciones difíciles tenemos que dejar que el Señor gobierne aún nuestros pensamientos, de tal manera de que nuestra mente tal vez nos va a decir: no se puede resolver ese problema, o no van a poder con esto. Sin embargo, el Señor te dice: aférrate a mí y sí, lo vas a lograr, o vas a poder, o vas a salir de esta situación, porque yo voy a estar con vos. Aferrémonos a las promesas del Señor y no nos dejemos deprimir o caer por las circunstancias de nuestra vida y por lo que nuestra mente nos dice. O con situaciones que por ahí no podemos cambiar. El Señor nos dice: yo te ayudo, yo te doy el Espíritu Santo como herramienta para poder vencer, para poder cambiar. Aferrémonos al Señor y a sus promesas, que son verdad. El apóstol Pablo afirma que no hay nada que anule la fidelidad de Dios, que haga que Él no pueda cumplir sus promesas. La falta de fe de los seres humanos, de muchas personas, no anula la fidelidad de Dios. Que yo no le crea a Dios no va a hacer que Él siga pudiendo cumplir con sus promesas para conmigo. Por eso, el aceptarlas y el hacerlas vividas en mi vida a las promesas de Dios depende de mí, no de Él. Él lo va a hacer, depende que yo lo crea y yo lo acepte en mi corazón. Por eso te aliento de que si el Señor te dio una promesa, vuelvas a esa promesa,
y la escribas en tu corazón, en tu mente, y formalmente te digo, escribilo explícitamente en un papel, en la heladera, en donde la puedas ver, para que vos la recuerdes, para que nosotros recordemos las promesas del Señor. Él no se las olvida, los que las olvidamos muchas veces somos nosotros. Entonces acudamos, por un lado a esto, a estudiar la palabra de Dios, a aprender cotidianamente la palabra del Señor, porque por más que tal vez en algún momento hayamos leído la Biblia o conozcamos, solemos olvidarnos, somos seres humanos y nos olvidamos. Sin embargo, Dios nunca se olvida, y algo que está bueno es que busquemos la manera de recordar lo más que podemos la palabra del Señor. ¿Y saben qué? Cuanto más conocemos al Señor, más le amamos y más queremos ser como Él. Más somos atraídos por su amor y por su protección y por su salvación y por su redención para con nosotros. No somos nada si no estamos bajo Él, bajo su dominio. Por eso, vivir una vida cristiana es lo mejor que te puede pasar, es la mejor decisión. Y te animo a hacerla ahora si hasta este momento aún no le entregaste tu vida a Jesús. Y si lo has hecho, y nuevamente te digo, decile a Jesús: creo en tus promesas, creo en tu fidelidad, creo en ti, y ayúdame a vivir una vida como tú quieres que yo la viva, en santidad, en pureza y en verdad, como vimos hoy. El domingo próximo vamos a escuchar más cualidades que Dios también quiere que sus hijos aprendamos de Él, del Padre Celestial. Vamos a orar en esta mañana, especialmente por aquellas personas que aún no han decidido creer que este sea el momento. Y si has decidido creer y en algún punto dudas o olvidaste las promesas del Señor, que puedas retomarlas y afianzarlas en tu corazón para que nunca más se te olviden y que el Señor las cumpla. Padre Santo, muchas gracias te damos por tu fidelidad. Gracias porque aunque nosotros nos olvidamos y aunque nosotros muchas veces fallamos, tú permaneces fiel. Gracias, Jesús, porque eres tan bueno con nosotros. Perdona nuestros pecados y hasta el día de hoy no entregué mi vida a ti. Decirle con tus palabras: te entrego mi corazón y mi vida. Perdona mis pecados, todo lo malo que hice y todo lo bueno que no hice. Y te acepto como mi Salvador personal y el Señor de mi vida. Ayúdame a vivir una vida conforme a tu voluntad y tu propósito. Solo no puedo, pero necesito tu ayuda para poder vivir una vida en santidad, en pureza y en verdad, como aprendemos hoy. Cada día ser más parecidos a ti. Ayúdanos, Padre Santo, Padre Celestial, y revélate a nosotros cada día. Queremos amarte más. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Que Dios les bendiga y que su presencia les acompañe siempre.